Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. Continuamos con el 9º mandamiento. Empezamos a leer y meditar, estudiar en el sermón anterior. Hablamos que Dios nos da una maravillosa capacidad de comunicarnos que es distintiva en nosotros, los seres humanos, por sobre toda la creación. Pero tristemente con nuestra boca podemos dañar la reputación del prójimo, que básicamente eso es lo que este mandamiento prohíbe. El domingo pasado hablamos brevemente del falso testimonio o la mentira abierta, desconsiderada y malvada, muchas veces para dañar la reputación de otros, otras veces para elevar la propia. Pero también hay otros pecados que dañan la reputación del prójimo y nos detuvimos por bastante tiempo en el pecado del chisme. ¿Qué es un chisme? Toda información que puede afectar la reputación del prójimo dada a conocer sin necesidad a la persona inadecuada. Toda información que pueda afectar de alguna manera la reputación ajena y que es dada a conocer sin necesidad a la persona inadecuada. Y es necesario hacer la aclaración porque muchas veces se da una información que daña o que afecta la reputación del prójimo, pero se dice a la persona correcta y en ese caso no debería ser considerado como chisme, sino es la responsabilidad que debemos cumplir. Si estuviéramos en un juicio y tuviéramos que hablar de alguien que hizo algo malo, eso no sería un falso testimonio, sería un testimonio verdadero. No es chisme, como dijimos en su ejemplo, cuando el niño viene a contarle a su papá de los peligros en los que su hermanito anda. Se subió arriba del techo de la buseta. Me acuerdo que un día uno de mis hijos hizo eso. Yo quiero saber si ellos están en algún peligro. Entonces, que un hermanito venga y me cuente eso, no es que está contando un chisme, está haciendo lo que debe hacer, acudiendo a la autoridad para hacer lo que corresponde. No es chisme cuando usted va a su pastor para tratar algún conflicto personal que usted no sabe cómo resolver. Sin embargo, también dijimos en el sermón anterior que muchas veces el chisme busca un disfraz, una manera astuta de disimularse, a veces con una petición de consejo, a veces como con una palabra de oración, una petición de oración. Cuidado, hermanos, cuidado porque el chisme se disfraza de algo piadoso, pero debajo de ese disfraz está este pecado. Cuando una información, aunque sea verdadera, se da a la persona equivocada, se está revelando aquello que debía quedar oculto. Y esa es la base del chisme, que es pecaminoso. Dice Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, cuando pensamos en este pecado, debemos advertir la gravedad que hay detrás de nuestras palabras. Podemos hablar también del pecado de la calumnia. No solamente el mentir o el falso testimonio, sino también la calumnia. La diferencia entre el chisme y la calumnia está en el grado de veracidad y en la intención del mensaje. Podemos decir que el chisme es la versión menos venenosa de estos dos comentarios. Muchas veces los chismes tienen como un tono impersonal. Se dice que, o se comenta por ahí que, y luego
viene el chisme. Al calumniador no le importa tanto esconderse o ser disimulado, pero ellos dos entonces son parientes o son hermanos. También hay un primo por ahí que también tiene un lugar importante en la familia, que es el prejuicio. Prejuicio es un pecado que está en el pensamiento y está en las emociones, pero cuando se une a sus familiares chisme y calumnia, hacen las peores maldades. ¿Qué es un prejuicio? Es, como la palabra lo dice, antes, un juicio anticipado. Una opinión que una persona tiene o un entendimiento sobre lo que alguien hizo o dijo o es, y que se da a conocer a otra persona, ahí es donde viene la parte del chisme, sin tener toda la información necesaria para que ese juicio sea correcto. De ahí es que el prejuicio es un problema, porque es un juicio anticipado. No se cuentan con todos los elementos necesarios para poder hacer un justo juicio. Y el justo juicio no está mal. Jesús lo dijo, juzgad con justo juicio, pero recordemos que también el chisme puede ser un justo juicio, porque se toma un justo juicio y se comunica a la persona inadecuada. Entonces tenemos por un lado la calumnia, tenemos por el otro lado el chisme, tenemos también los prejuicios. Alguien puede decir, es que, un ejemplo, ¿verdad? El hermanito tal está peleado con el otro hermano porque yo veo que se sientan muy lejos. Uno se sienta allá y el otro allá y ni se saludan. Y ese fue el prejuicio. Quizás los hermanos no tenían ningún tipo de enemistad, no tuvieron chance de saludarse, no se cruzaron, pero ya para esa persona, ese prejuicio, con la información insuficiente que armó, ¿verdad?, le genera cierta inclinación en sus pensamientos y en sus emociones. Y luego va con fulanito, menganito y dice, pues ¿sabes qué? Me parece yo creo que están peleados porque no se saludan. Yo no los vi saludarse este domingo. Y ahí acontece el chisme. Y ese chisme, luego cuando sucede este juego, que recuerdo que en mi infancia le decían teléfono de compuesto, no sé, aquí el teléfono chocho, algo así. Cuando pasa otro, dice, no sabes, fulanito y menganito no se pueden ni ver. Se sentaron en la iglesia en lugares opuestos y no se miraron durante todo el culto. Entonces vean cómo es esta familia tan perturbadora puede actuar trayendo tanto mal. Fulanito es un mal administrador de su dinero, porque vean, se compró carro nuevo, no vino Cornelito, no podemos hacer la broma, ¿verdad? Y si el chisme y la calumnia son hermanos, y el prejuicio es el primo, los prejuicios son los primos, seguramente que usted recordará algún encuentro de primos. Cuando los primos se encuentran, ¿verdad? Uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Yo recuerdo en mi infancia, éramos dos con mi hermano y mis 4 primos. Ahora, hay algunos primos que se juntan y algo termina quemado, algún incendio, algún problema hay, ¿verdad? Se potencian entre ellos. Bueno, aquí se encuentran estos y huye a la tierra porque va a haber fuego. Algún desastre van a hacer. Cada uno tiene sus características, cada uno su maldad, cada uno su apariencia. Hermanos y amigos, no los recibamos en nuestros hogares. No son amigos, son problemáticos. No sienta pena en decirles que se tienen que ir y que no son bienvenidos en nuestros hogares. Aunque haya una inclinación en nuestro corazón hacia alguno de ellos, debe echarlos de su casa para que haya paz. A veces se meten sin permiso y uno dice, ¿por dónde entraste? Pero allí está. Puede ser un grato momento de compartir entre hermanos,
un momento agradable que estamos allí los hermanos compartiendo, hablando de cosas, y de repente allí apareció uno de estos duendes o enanitos, pensemos en algo, porque si yo digo primos puede sonar como bonito, ¿verdad? Pero bajan allí por la chimenea o por cualquier lugar y empieza el comentario, y empieza el prejuicio, y empiezan las acusaciones, y empiezan las calumnias. Estos hacen que las familias se destruyan, los hijos contra los padres contra los hijos, la suegra contra la nuera contra la suegra, cuñados y cuñadas, hermanos, primos, valga la redundancia. Quizás usted sepa las historias de dolor en sus propias familias, de cómo los comentarios y los chismes y los prejuicios afectaron su hogar. Tristemente también visitan las iglesias, quieren la destrucción de las relaciones entre los hermanos. Vea la dinámica, ¿cómo es esta dinámica? Se escucha un reporte negativo de alguien, que no necesariamente tiene que ser muy exagerado, pero se escucha un reporte negativo y eso queda grabado en nuestra mente. Aunque usted, como si fuera un archivo de computadora, ¿verdad? Aunque usted diga, bueno, no está muy bien eso, no le voy a poner mucho cuidado. Sin embargo, queda allí, ya hace que dudemos, aunque no sea 100% verdad. Es como una semilla que inevitablemente va a brotar y va a dar fruto, a menos que uno actúe proactivamente en contra de eso. Por eso no debemos aceptar a las personas que vienen con una información que daña la reputación de otros. Puesto de otra manera, si alguien roba algo y llega a usted para vendérselo, usted dice, no, yo no voy a comprar eso porque es robado. Entonces, si alguien está dañando la reputación de otro, no acepte que venga con esos comentarios, aunque sean regalados. Tiene un costo y los paga no solo aquel que habla, sino también el que los oye. Entonces, la primera exhortación es, tenemos que entrenarnos para frenar a las personas amablemente, pero con firmeza, cuando están dañando la reputación de otros, cuando no están hablando con la persona correcta en el momento correcto. Tenemos que ser conscientes de que nuestro corazón naturalmente estará inclinado a escuchar algo de otros negativo. En el corazón hay un deseo por escuchar algo negativo, como decíamos en el sermón pasado. Por eso las noticias se enfocan tanto en lo negativo, porque uno quiere naturalmente escuchar lo que le pasa a las otras personas. Pero la verdad es que el chisme va a ser doloroso cuando sea de usted de quien hablan. Y cuando llegue a sus oídos lo que de usted dicen. Alguien dijo, el chismoso lleva al diablo en la lengua y el que lo escucha lo lleva en los oídos. Quiere el Señor ayudarnos a madurar en esta área. Si es un área de lucha para usted, si es un área en el que ha tropezado, como decíamos en el sermón pasado, ¿quién puede decir que no ha fallado? Tanto en hablar lo incorrecto, a veces son apreciaciones negativas, a veces son exageraciones o disminuciones. Hemos afectado la reputación de alguien y lo hemos sembrado en el corazón de otra persona. ¿Qué motiva al chisme? Pensemos ahora qué motiva el chisme. Algunos cuentan chismes por envidia. La envidia es el motor, porque quieren quizás bajar la reputación de aquellos que consideran que está más elevada que la suya propia. Eclesiastés 4:4 dice, el sabio, he visto asimismo que todo trabajo y toda obra
Y toda excelencia de obra despierta envidia en el corazón contra su prójimo. Si alguien hace algo que es excelente, si alguien se destaca, si alguien tiene dones y los pone en funcionamiento, esa persona naturalmente va a sobresalir. Pero ¿qué pasa con el envidioso? El envidioso no se alegra de que sobresalga y quiere bajarlo. Y si no puede elevarse a él mismo, entonces va a bajar a la otra persona. El chismoso siente que crece cuando habla mal de otros. Construye su reputación destruyendo la de otros. Esto es lo que vemos constantemente en la política, ¿verdad? Cuando hay una campaña política, ¿cómo hacen los candidatos para lograr más votos? Hablando pestes del otro para que la reputación del otro se vea más destruida y para que la de ellos sea más elevada. En segundo lugar, el chisme proviene de la ociosidad. Cuando alguien tiene mucho tiempo, demasiado tiempo libre, decía alguien, mente vacía, oficina de Satanás. Bueno, el apóstol Pablo habla cuando instruye a Timoteo acerca de las listas de esas mujeres que la iglesia socorría porque eran mujeres que no tenían sustento, las mujeres viudas. Y habla de las viudas más jóvenes que a ellas no debían sostenerlas. Y uno de los problemas que se nota allí era que aprendían a ser ociosas, dice en 1 Timoteo 5:13, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Entonces, notemos cómo el ocio produce un ambiente propicio para este pecado. Además, debemos, obviamente, entenderlo en ese sentido, que los hombres estaban ocupados en sus trabajos y en sus funciones, y estas mujeres, que de algún modo eran socorridas por las iglesias y debían ocuparse a la caridad, desviaban su propósito en una tendencia natural de hablar y de comunicarse. Quizás las mujeres tienen más habilidad que los hombres para comunicarse. Por eso muchas veces se las acusa en términos generales de ser más chismosas. Pero esto es una capacidad que tienen de comunicarse con más detalles, con una carga de emociones, con una carga de sentimientos, y no porque sean más pecadoras que los hombres. Hombres y mujeres pecan de esta manera. Pero específicamente en este pasaje se dedica a hablar de las mujeres y a poner ese énfasis en ese pecado. Y qué interesante es que la palabra calumniadoras, cuando dice que las mujeres no deben ser calumniadoras, en el contexto habla del liderazgo, o sea, no entendemos nosotros la palabra diaconisas como que eran mujeres diaconisas oficiales, pero la palabra diáconos se aplica para todos, para hombres o para mujeres. Y las mujeres que estaban involucradas en el servicio debían tener esta característica, no calumniadoras. Y la palabra calumniadoras es diablos. O sea, no sean diablos. ¿Por qué? Porque el diablo es el acusador de los hermanos. ¿Y sabe lo que hace alguien cuando está chismeando y hablando de otros, calumniando? Está actuando de la misma manera que Satanás. Exactamente lo que el diablo hace, acusar a otros. Qué terrible que esto pase también en el pueblo de Dios. En tercer lugar, lo que motiva el chisme es el deseo de venganza. Hay hermanos que han estado ofendidos por el accionar de otro y entonces se genera una amargura en su corazón y esa amargura en algún momento busca la válvula de escape del chisme. Entonces, la persona que está ofendida es motivada a hablar de otros para afectar o rebajar la reputación. Si usted ha sufrido algún agravio de alguien, si alguien le ha ofendido, si alguien lo ha tratado de manera injusta, hablamos muchas veces acerca de los procesos bíblicos para solucionar los conflictos. De hecho, vamos a estar estudiando en la tarde una nueva serie sobre las llaves del reino, sobre ese pasaje de Mateo, donde encontramos que Dios le dice a Pedro que le daba las llaves del reino. Y mucho de
lo que tiene que ver con la eclesiología, que está basado en ese pasaje, nos habla del contexto de la disciplina eclesiástica y cómo deben resolverse los conflictos. Y no podemos escapar de la manera correcta de hacer las cosas. Si hay pecado entre las relaciones interpersonales, el ofendido tiene que buscar al ofensor. Y si el ofensor se da cuenta que ha sido ofensor, debe buscar al ofendido. Los dos tienen que tomar la iniciativa, los dos tienen que reconciliarse, pero no aguarde en su corazón amargura, no guarde resentimiento, porque quizás ni usted se dé cuenta en qué momento esa válvula de escape se libera contra los oídos de algún otro por ahí que también va a ser afectado por su pecado. Y usted le va a decir, sí, es que fulanito, fulanita, tal cosa. Pero salió de la amargura, salió del resentimiento por no canalizar como se debía y solucionar ese conflicto, ese problema. Santiago, que hemos estudiado y leído, nos habla del poder terrible, tremendo, devastador del pecado de la lengua. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Por eso debemos ser prontos para oír, tardos para hablar. Santiago dice en su contexto, todos ofendemos muchas veces, pero luego exhorta, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y sabemos que debemos cuidarnos no solo de la lengua, sino también esforzarnos para, no que salga lo malo, sino para edificar, para animar, para bendecir a otros. Consideremos ahora esta pregunta, ¿qué debemos hacer para vencer? En primer lugar, debemos orar. Casi siempre en toda batalla espiritual, en todo desafío de fe, en todo caminar cristiano, los medios de gracia van a ser los pilares más importantes para nuestro socorro y restauración. David pedía a Dios, Salmo 141:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y dijimos, usando la ilustración, que naturalmente tenemos una barrera para nuestra lengua, que son los dientes, y tenemos otra cortina o persiana que son los labios. Pidámosle al Señor que también en su gracia, en su misericordia, nos dé esa capacidad espiritual para frenar nuestras palabras cuando estamos por decir algo que es inapropiado. Y si usted en su madurar, se dice así, en su madurar de la vida cristiana, está queriendo poner esto en práctica y cuando va a decir algo malo, viene por el Espíritu de Dios esa convicción de que va a decir algo malo, transforme eso negativo que va a decir en una alabanza. Yo estoy hablando con doña Maru y le estoy diciendo, le quiero decir algo de Erron, quizás algo negativo de Erron. Ay, que viera que Erron, ya ahí me parece que no me está prestando. Viera que Erron, qué bonita clase que dio Erron en la escuela dominical. Cámbielo, transfórmelo en alabanza. Después usted vaya en oración a su cuarto y dígale al Señor todo lo que considera que el hermano ha hecho mal y pregúntele si lo que usted está pensando es cierto. Y si todavía se queda con eso, vaya y hable con él. Y dígale, hermano, pienso esto y esto, ¿es cierto o estoy interpretando mal? Pero saque, arranque de cuajo toda esa raíz de amargura que puede formarse y evite contaminar a otros. Evite contaminar a otros. Alguien dice que el pecado de la lengua es peor que el veneno de una culebra, porque la culebra para inyectarte el veneno tiene que morderte, pero este veneno, dice, viaja desde largo. Es como que salpica desde largo y así llega a afectar a otros. Segundo lugar, relacionado con esto, pensar antes de hablar, dice Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama cosas malas. El chisme tristemente separa a los mejores amigos, genera división y contienda. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El chisme hace un daño que no se puede remendar.
No se puede recuperar la reputación ajena dañada. Cuando alguien dice algo, ya sea que lo aumenta, lo exagera o lo distorsiona, cuando se crea un rumor, se transmite algo que no sucedió o que diferente a cómo sucedió. Es muy difícil reparar eso, muy difícil. Un predicador contaba la historia del joven que hace mucho tiempo fue a esos monjes, ¿verdad?, de la antigüedad, y le dijo al monje que había reconocido que había calumniado a alguien en el pueblo. ¿Y qué podía hacer? Y entonces el joven le dijo, bueno, tienes que conseguir unos cuantos gansos y conseguir 100 plumas de ganso. Entonces el joven se fue y buscó las plumas de ganso y dice, ahora ve y deja las plumas, una en cada puerta de la casa del pueblo. Y el joven fue y cumplió con eso y ya estaba como contento pensando de que iba a solucionar su problema. Cuando volvió el monje le dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ahora tienes que ir y recoger todas las plumas. Y el joven dice, no voy a poder recogerlas. Seguramente el viento ya las llevó. Tampoco vas a poder solucionar el problema de haber transmitido un chisme. Es imposible que se pueda resolver de manera completa. Podemos pedir perdón a Dios, podemos pedir perdón a las personas de las que hemos hablado mal, hemos calumniado, pero no podemos recoger por todos lados donde voló ese comentario. Un predicador dice que había leído en una columna de esas de que aparecen en los diarios, donde personas ponen peticiones o consejos y hay como toda una explicación psicológica de cómo deben actuar. Y una mamá preocupada le dijo que se había corrido el rumor de que su hija estaba embarazada en el colegio. Y entonces la mamá quería saber qué debía hacer, si debía cambiarla de colegio. Y alguien por ahí entonces sugirió, dice, no, deje que el tiempo pase, porque se van a dar cuenta que no está embarazada y se va a fumar ese rumor. Pero alguien más dijo, vean, no solamente van a decir que estaba embarazada, sino luego van a decir también que lo abortó. Entonces pensemos cómo el daño de los chismes y de las difamaciones o de las calumnias se hace cada vez más grande y no se puede solucionar. Podemos tener el perdón de Dios, pero no podemos evitar las consecuencias. Watson decía, una mancha en el nombre de una persona es como una mancha en papel blanco que nunca se puede quitar. Agustín dijo, la lengua inflige heridas mayores que la espada. Ningún médico puede curar las heridas de la lengua. Luego vamos a considerar cómo debemos hacer cuando somos víctimas del chisme, aun cuando esto, o de la difamación o de la calumnia, aun cuando esto sea falso. Pero ¿qué causa el chisme? ¿Qué causa el chisme? O sea, no la causa que lo motiva, sino lo que provoca en aquellos que son las víctimas. Imagínese que usted es víctima del chisme. Usted va a luchar con amargura, usted va a luchar con ira, usted va a luchar con desaliento. Usted se va a ver tentado a pecar por causa de todo eso que se ha dicho, sea verdad, sea mentira, sea mezcla de verdad y mentira. Y es claro que tarde o temprano el chisme llega a aquel de quien se habla. Dice Eclesiastés 10:20, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Generalmente cuando se dice el chisme o cuando se dice la calumnia o algo, se trata de decir en secreto y se pide guardar, pero es lo que menos sucede. Jesús le decía con mucha frecuencia a los discípulos, ¿verdad? No digan a nadie lo que he hecho. ¿Y qué pasaba se divulgaba más la fama del Señor?
Pero pensemos cuánto desaliento produce esto, cuánto desánimo. Hay personas que se han querido ir de las iglesias por el chisme que se ha levantado contra ellas. Hay creyentes que se vieron tentados a apostatar de su fe y todo comenzó por un ataque a su reputación. Hay pastores que se han visto a dejar el ministerio por las cosas horribles que se han dicho de ellos. Cuando alguien está en el servicio al Señor, y aquí debemos mencionar no solo pastores, cualquier hermano que está involucrado en el servicio al Señor. Todo aquel que se involucra en el servicio al Señor sabe que va a tener más oposición. Todo aquel que está haciendo la voluntad del Señor sabe que va a enfrentar más ataques del enemigo. Cuando una iglesia da pasos haciendo lo que a Dios le agrada, van a venir ataques. Vea, puede ser que algunos no estén de acuerdo con tus decisiones. Puede ser que otros no entiendan tu actuar o desconfíen de tus motivaciones. Puede ser que haya personas que se molestan por tu servicio porque implica que tienes que exhortar o que amonestar o que corregir ciertas cosas. Pero esto no es nada nuevo. Ha pasado así con los siervos de Dios desde siempre. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, enseñando, instruyendo una iglesia en la cual él, podemos decir, viajó, estableció, fundó, predicó. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Más adelante, versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Las mismas personas a las cuales el apóstol Pablo les predicó el Evangelio, les ministró, estaban difamándolos. Aquellos que él edificó y guió a Cristo, estaban pecando contra Dios y contra él de este modo. Y si esto le pasó al apóstol Pablo, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Cualquiera que quiera servir a Dios, debemos aceptar de que va a haber ataques de este tipo y difamaciones de este tipo. Pero no vamos a decirlo, bueno, como somos siervos de Dios, de ahí tenemos que aguantarnos esto y ni modo, no. Debemos instruir a la iglesia del Señor para que se corrija todo lo que es deficiente. Por eso el mismo Pablo estaba allí exhortando con amor y con firmeza. Moisés también sufrió en su servicio. Un hombre que era manso, pero varias veces habló con Dios porque no podía soportar más todo lo que se decía de él, toda la queja, toda la murmuración. Ya quería tirar la toalla, quería colgar los guantes, como dicen. Siempre lo criticaban, siempre lo acusaban. Siempre vieron en él malas motivaciones. Nos trajiste aquí para morir de sed, nos trajiste aquí para morir de hambre, nos trajiste para que nos ataquen los enemigos. Dice Pablo, instruyendo a Timoteo, os rogamos, hermanos, 1 Timoteo 5:12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Noten que al final de ese texto habla de la paz. Y no hay nada que atente más contra la paz de una iglesia y contra la paz entre los siervos de Dios que el chisme, la murmuración y la difamación. Y eso no solo se refiere a los pastores, se refiere a todos los hermanos involucrados en el servicio. Otro texto, 1 Corintios 16 dice, os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La misma palabra que en un texto dice reconoced a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Aquí dice reconoced a estos hermanos que estaban involucrados en el servicio. Son dignos de reconocimiento.
No son objetivos para que las palabras apunten al desánimo, no para murmurar de ellos, no para criticarlos, no para difamarlos. Hay que reconocerlos porque son los que actúan, son los que trabajan, son los que están sirviendo. Y esa es una experiencia muy frecuente. Aquellos que más trabajan son los más criticados. Y los que critican generalmente son los que no están activos. A Pablo se lo calumniaba y muchas veces venían estas calumnias de afuera, del externo a la iglesia, ¿verdad? De los incrédulos o de falsos hermanos. Romanos 3:8 dice, ¿y por qué no decir, abre paréntesis, cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, cierra paréntesis, hagamos males para que vengan bienes? Es un poco la escritura de Pablo ahí es un poco confusa, pero parafraseando lo que dicen es nos calumnian y ponen en nuestra boca un mensaje que no es el mensaje que nosotros decimos. Entonces toman una mala interpretación y luego dice, Pablo dice que tenemos que hacer males para que nos vengan bienes. Eso es una calumnia. Muchas veces hay ataques de los que no son del pueblo de Dios a los que son del pueblo de Dios para traer problemas a la iglesia del Señor. A Pablo lo encontraron en Jerusalén y enseguida dijeron que quería promover una sedición y que era el jefe de una facción, en Hechos capítulo 24. Todo un enredo allí lleno de ideas raras. La prominencia a menudo es atacada con la calumnia. Y hermanos, la santidad en sí mismo no es un escudo contra la calumnia. Puede ser que usted esté actuando bien y aún así puede ser calumniado. La inocencia del cordero no lo preservará del lobo. Cristo, que fue el más inocente sobre la tierra, aún de él se decía que era un hombre glotón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Juan el Bautista, que era un hombre de vida santa y austera, se decía demonio tiene. Los creyentes vamos a ser muchas veces objetivos de comentarios atroces. Debemos advertir que es el ataque del enemigo contra el pueblo de Dios. Debemos también protegernos entre nosotros. No estoy hablando de ocultar el pecado, promover la hipocresía. Pero cuando usted le pone oídos a un incrédulo que viene a hablarle de otro hermano, tenga recaudo. Tenga recaudo, porque el enemigo puede estar allí sembrando la cizaña. Cuán terrible es pensar que hermanos han tropezado con las palabras de otro. Hermanos, que somos como una familia tan cercano, que compartimos el pan y la copa, tenemos la comunión más íntima espiritual que una familia puede tener. Que con nuestra boca bendecimos a Dios. Puede ser también que estemos siendo instrumento de maldad, contaminando a la esposa de Cristo. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el problema de fondo que tiene aquel que anda en chismes y que calumnia? Y podemos decir con mucha seguridad que tal persona no tiene comunión íntima con Dios. Puede ser un creyente débil, inmaduro, o puede ser que no tenga comunión con Dios en absoluto, que todavía está en sus pecados, que no se ve tan mal a sí mismo, porque no ha tenido la convicción de que hablar de esa manera es pecaminoso. Muchas veces se ha autojustificado pensando de que no hace tanto mal, porque ve la maldad en otro ámbito, en otras acciones, el matar, el robar, el adulterio, pero no ve la maldad en su boca. Anda esparciendo chisme, ventilando comentarios negativos, atentando con la reputación de otras personas. Esta persona necesita hallar descanso en Dios, necesita buscar a Dios. Si alguien tiene eso como un estilo de vida, como una práctica constante, debe ver su condición. Que está esparciendo veneno, separando amigos, afectando matrimonios, creando divisiones en las iglesias.
provocando malestar e insatisfacción, mientras destruye la reputación de los demás. De nada les sirve a tales personas considerarse religiosos. Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Se puede tener una vida religiosa, pero tiene que analizar sus comentarios, sus palabras, para saber si tiene realmente una religión verdadera. El chismoso o el calumniador hiere a 3 personas. Hiere a la víctima, que es de quien habla, hiere al que lo oye, porque le está sembrando esos pensamientos negativos contra la persona calumniada, y hiere su propia alma. Está perjudicándose a sí mismo. Como leímos en el versículo de memorización, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y ante la luz de todas las advertencias, los creyentes debemos batallar con mucho más firmeza sobre esto. Necesitamos confesar nuestros pecados, apartarnos conforme a la promesa de alcanzar misericordia. Pero qué terrible para aquellos que no están en Cristo, que no tienen la justicia del Hijo de Dios, que no han experimentado el amor de Dios y el perdón de Dios que viene únicamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz. Querido oyente, ¿tiene usted el perdón de sus pecados? ¿Es quizás este pecado aquel que Dios quiera utilizar como palanca? Hay veces que uno no puede mover un peso grande y ocupa una palanca, ¿verdad? Puede ser que has escuchado que eres pecador, que eres pecador, que eres pecadora por mucho tiempo, pero todavía no has sido movido de tu estado de confort. Hay veces que Dios tiene que usarla como una palanca allí para moverte. Quizás Dios está usando la palanca de la acusación por su palabra con este pecado para mostrarte que aún no estás en Cristo. Que todos tus chismes, todas tus críticas malintencionadas, todos tus comentarios negativos que afectaron la reputación de otro todavía están sobre tus espaldas y necesitan el perdón que solo viene de Dios. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte y creer en Cristo. Poner tu fe en que cuando Jesús fue a la cruz cargó todos tus pecados. Siempre va a haber uno que resalta más. Aquel que fue homicida quizás piensa en esa persona que mató. Aquel que adulteró piensa en ese pecado. Pero en realidad cuando alguien viene a Cristo viene no con uno o con dos, viene con un montón de pecados. Puede haber alguno que incomoda más, alguno que trae convicción. Pero tiene que llegar con la sinceridad y entrega, de modo tal que reconoce que todos sus pecados en la vida lo apartan del Señor. También nosotros, hermanos, debemos examinarnos a la luz de la palabra, tomar esto también para nosotros mismos, haciendo un autoanálisis que sea de reflexión y edificación. Usted ha ido a algún tipo de, quizás, algún tipo de servicio, una oficina, algún tipo de servicio que le han dado y luego le dicen, ¿puedo responder esta encuesta? Ahora está cada vez más de moda, ¿verdad? A veces llega un correo con la encuesta y le dice, califique del 1 al 10, donde 0 es muy malo, 10 es muy bueno. Si nosotros tomáramos esto para hacer nuestra autoencuesta, acerca de cómo es nuestra conversación, cuán santificada es, del 0 al 10, no lo diga en voz alta, pero evalúese usted mismo. ¿Qué tanto percibió usted ¿Qué tanto habló usted sobre la reputación de su hermano, de su familiar, de su compañero de trabajo, lo que sea, de manera inadecuada? ¿Cuánto esfuerzo puso para cuidar sus oídos de las personas que le vienen a contarse un chisme? Hay hermanos con los que es de tanta edificación hablar. Seguramente usted ha encontrado esas personas. Yo siempre recuerdo
en Argentina, cuando estaba en el Instituto Bíblico, iba a visitar una ancianita que estaba con un montón de padecimientos, ya casi en el borde de la muerte. Y yo le decía a mi mamá, pero venimos para animarla, venimos para orar por ella, y salimos nosotros animados y hasta humillados porque esa ancianita siempre tenía palabras de edificación, siempre palabras de gratitud, siempre palabras de ánimo. Y uno, quizás quejándose por ciertas circunstancias, cuando veía a esa persona, decía, qué mal que estoy yo quejándome por mis condiciones, y esa ancianita en el borde de la muerte, con todo su dolor, con palabras de gozo y de gratitud. Que seamos ese tipo de personas. Pero tristemente hay otras personas que cuando terminamos de hablar con ellos, más bien quedamos como con una sombra que nos sigue, un pesimismo, una insatisfacción. No sabemos si lo hicieron por ignorancia, intencionalmente, pero están cargados de prejuicios, de críticas, de chisme, de tropiezos. Recordemos, hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Para evitar estos pecados, debemos recordar cuán importante que es el temor de Dios. Dice la Escritura, el temor de Dios es limpio. El temor de Dios va a ayudarnos a limpiar nuestro corazón de la maldicia que hay en nuestra lengua. Y a su vez el amor al prójimo. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Ese es el resumen de la ley. Si amamos a un amigo, no hablemos ni insinuemos nada que le haga daño a su reputación. El amor es una gracia hermosa. Dice que no tiene en cuenta el agravio, es sufrido. Ahora, para finalizar, si usted ha sido víctima del chisme, si han hablado mal de usted, bueno, muchas veces tenemos que también tomar eso para analizarnos. Pudiera ser que Dios quiera sacar a la luz algún pecado del cual uno deba arrepentirse. Muchas veces se dicen cosas que son reales y muestran nuestros defectos reales. Spurgeon decía, dice, aquellos que hablan mal de mí, dice, en realidad no me conocen. Si me conocieran bien, hablarían más mal de mí. Él se veía a sí mismo aún peor de lo que la gente decía. Sin embargo, es triste cuando hay calumnias, cuando lo acusan falsamente, si usted sabe que es inocente. En realidad no nos preocupemos demasiado si hay una conciencia limpia, pero siempre el recurso es ir a Dios, a la presencia del Señor, y asegurarnos de que estamos en paz con Dios. Porque como dijimos, a muchos siervos de Dios los han acusado injustamente. Lutero tuvo que sufrir mucho cuando lo acusaban de hereje y de no sé cuántas cosas más y querían su muerte. Y él, algo que constantemente se debatía era su conciencia, cómo era su conciencia frente a Dios. Y estaba limpia, no podía actuar en contra de su conciencia. Dios en algún momento va a sacar a luz toda injusticia. Dice el Salmo 37:6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y quizás usted no ha sido víctima de ningún chisme, de ninguna calumnia. Dé gracias a Dios, porque Dios lo ha preservado. Sepa que puede ser en cualquier momento víctima de ello. Pero también piense cómo debe actuar cuando alguien viene a usted a hablarle de otros, o cuando usted se vea tentado a hablar de otros. Recordemos lo que la palabra del Señor nos dice acerca de aquel que es íntegro. Salmo 15, versículos 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Puede ser que viviendo de esta manera haya muchos sufrimientos con los cuales hay que lidiar.
pero descansamos en que en la presencia del Señor, Él se encargará de enjugar toda lágrima. Y lo que queremos es serle a Él agradables. No vivimos para agradar a los hombres, vivimos para agradar a Dios, pero queremos la bendición de nuestros hermanos, la edificación de la iglesia del Señor. Tomemos esto para nuestra propia vida, para animarnos, para motivarnos a edificarnos, para guardarnos de los ataques del enemigo, porque como decía el apóstol, no ignoramos sus maquinaciones. Oremos. Confesamos, Señor, delante de ti, que al ser expuestos ante tu palabra por estos temas, necesitamos, Señor, tu perdón, tu limpieza, y gracias te damos por Jesucristo. Nos damos cuenta a la luz de tu palabra que la gravedad y la amplitud del pecado es mucho más de lo que pensamos. ¿Cuántas veces sutilmente, por ignorancia o la debilidad de nuestra propia carne, hemos afectado al prójimo con comentarios negativos de su reputación? Ayúdanos, Señor Dios, santifícanos. Muéstranos todas aquellas cosas que debemos cambiar. Santifica nuestra charla, nuestra conversación. Que no nos falten temas edificantes de ánimo. Y líbranos, Señor, de con nuestras palabras causar tropiezo. Oh Señor, esta es tu iglesia, la iglesia por la cual nuestro amado Salvador derramó su sangre. Gracias te damos, Señor, por tu obra en nosotros, por tu cuidado. Pedimos, Señor, tu más rica bendición en el resto de este día, en Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes, hermanos. Recuerden el culto vespertino, 4 de la tarde.